Desde el cuento La tercera resignación que publica Gabriel García Márquez a los 20 años de edad en El Espectador y que narra la historia de un personaje que nace y crece dentro de un ataúd y experimenta la muerte de una forma muy particular, porque cada vez que escucha un sonido estridente al interior de su cráneo, entra en una nueva fase de la muerte. El doctor al que acude la familia registra su evolución dentro del ataúd y cada vez que escucha ese sonido particular dentro de su cabeza, entra en una nueva etapa de esa experiencia peculiar de la muerte, hasta que con el tercer sonido estridente que escucha dentro de su cráneo, entra en la fase final donde los ratones comienzan a devorar la piel que cubre su rostro y termina siendo sepultado en el cementerio, pero todavía es consciente. Se trata de un cuento experimental cuyo protagonista ve la vida desde la muerte, en el sentido en el que está experimentando la muerte conscientemente. Es un cadáver dentro de un ataúd, pero sigue conservando la conciencia y alberga el terror de que los ratones devoren la piel de su rostro, se coman sus ojos, y es efectivamente lo que acaba experimentando hasta que finalmente es sepultado en las profundidades de un cementerio. Desde La tercera resignación que escribe el joven Gabo, pasando por Eva está en su gato, un cuento alucinante cuya protagonista pertenece a una familia en donde las mujeres están dotadas de una extraordinaria belleza que heredan, que transmiten de una generación a otra. Pero paralelamente a esa deslumbrante belleza viene una enfermedad que consiste en gusanos subcutáneos que le causan a estas hermosas mujeres insomnio. La protagonista, Eva, buscando huir de esa maldición familiar que le otorga una extraordinaria belleza, pero al costo de tener que vivir todas las noches con esos gusanos subcutáneos que se revuelven bajo su piel, buscando deshacerse de esa enfermedad, acaba al final del cuento desdoblándose de su cuerpo, y mientras busca un cuerpo al cual volver, tarda unos segundos buscando a alguna persona en cuyo cuerpo pudiera entrar después de haber abandonado su cuerpo original, su cuerpo físico, y lo único que encuentra es su gato. Y en esos 5 segundos de vacilación, tan solo transcurren 5 segundos en la casa, cuando finalmente se decide entrar en el cuerpo de su gato y ve desde los ojos de su gato, se da cuenta que han pasado cientos de años, y aunque para ella cuando estaba en su forma desdoblada solo habían transcurrido unos cuantos segundos, cuando entra al cuerpo del gato descubre que la casa está deteriorada, la maleza irrumpe entre las baldosas rotas, un árbol de naranjas que tenían el sabor de los huesos porque bajo el árbol estaba sepultado el cuerpo de un niño, se había deteriorado por completo y habían pasado cientos de años mientras que ella vacilaba y se decidía a poseer un cuerpo cuando se había desdoblado. Pasando por los cuentos de juventud que van desde La tercera resignación, Eva está en su gato, pasando por Ojos de perro azul, que cuenta la historia de 2 amantes que se encuentran en los sueños y acuerdan buscarse cuando despiertan en la vida real, escribiendo en los muros de ciudades la frase Ojos de perro azul, pasando por su magna obra 100 años de soledad, que comienza con uno de los inicios mejor conocidos quizá en la literatura contemporánea. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella remota tarde en la que su padre lo llevó a conocer el hielo, y relata una épica de proporciones hasta ahora no superadas, con una trama increíblemente compleja y una multiplicidad de personajes, desde Melquiades, que logra volver del mundo de la muerte porque recuerda dónde se encuentra Macondo, hasta José Arcadio Buendía, que acaba perdiéndose en los cuartos de un laberinto al que accede en su mente y acaba perdiéndose en esos cuartos y perece reposando bajo un enorme árbol, hasta el último de los Buendía, que descifra los pergaminos de Melquiades y se da cuenta que los pergaminos relatan la historia de los Buendía a lo largo de un siglo,
y dicen que el primero de los Buendía está bajo un árbol, refiriéndose a José Arcadio Buendía, mientras que al último, fruto del incesto, se lo están comiendo las hormigas, y justo cuando descifra los pergaminos de Melquiades, Macondo se desintegra, es destruida por una enorme ventisca. Desde la tercera resignación, pasando por Eva está en su gato, por Ojos de Perro Azul, entrando ya en el territorio de la producción en materia de novelas de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, El otoño del patriarca, que relata la historia de un dictador basado en los dictadores luciferinos de Latinoamérica, pasando por La hojarasca, que fue la primera novela que publicó García Márquez, Del amor y otros demonios, El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto, El coronel no tiene quien le escriba, las diversas obras de cuentos, novelas que produjo Gabriel García Márquez utilizan una cierta especificidad de la experiencia existencial de los pueblos latinoamericanos como la materia prima para producir su literatura. Y es que en su discurso titulado Jubilemos la ortografía, García Márquez indica que un poeta francés, al venir a Latinoamérica, se deslumbra por la dimensión poética que tiene la vida cotidiana en nuestros países. Esa dimensión poética que caracteriza la vida cotidiana en los países latinoamericanos obedece a coyunturas históricas que le han dado una singularidad en el plano cultural a nuestros países, y es que la experiencia del colonialismo, más allá de la denuncia de los epistemicidios, por ejemplo, en el pensamiento decolonial de Grossfogel, Ramón Grossfogel, más allá del encubrimiento de la alteridad del otro, más allá de la destrucción de las civilizaciones indígenas que explica Enrique Dussel como elemento constitutivo de la modernidad y del eurocentrismo, hubo un intercambio cultural que ha producido una enorme síntesis entre el espíritu occidental, entendiendo espíritu en el sentido hegeliano, como esa objetivación de la idea de lo absoluto en el arte, en la religión, en la filosofía. Hubo una síntesis de espíritus, de pueblos que colisionaron en el ámbito del colonialismo, de la coyuntura histórica que supuso el descubrimiento de América para los europeos a partir de 1492, y con la apertura de la Europa latinogermánica al Atlántico comienza el primer ciclo de acumulación mundial del capital, que supone extracción de materias primas de las colonias, que hizo posible, como se puede entender desde el materialismo histórico de Marx, que las relaciones sociales de producción feudales se volviesen incompatibles frente al enorme desarrollo de las fuerzas productivas gracias a la acumulación de riquezas extraídas de las colonias. Esa coyuntura histórica del colonialismo, sumada a la experiencia de las dictaduras, sumada a la experiencia de un capitalismo más explotador que en el centro, porque la teoría de la dependencia explica desde un horizonte marxista cómo los países tecnológicamente más desarrollados del centro, capitales con mayor tecnología, le sacan plusvalía extraordinaria a los capitales tecnológicamente menos desarrollados de la periferia y hacen que esas burguesías empobrecidas de la periferia tengan que recurrir a una mayor explotación del proletariado, lo que Rui Marini, el economista y sociólogo brasileño, denomina la superexplotación del trabajo. El colonialismo, la experiencia de las dictaduras, la experiencia de un capitalismo con mayor explotación, con mayores desigualdades, injusticias, ha moldeado la experiencia vital y existencial de nuestros pueblos periféricos, utilizando el esquema centro-periferia propio de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Por lo tanto, cuando García Márquez indica la sorpresa del joven poeta francés que se deslumbra al ver la dimensión poética de la vida cotidiana en los pueblos latinoamericanos, va a Colombia y ve que las mujeres dicen que este alimento sabe a Viernes Santo, que los niños utilizan metáforas distintas, radiantes. Toda esa complejidad de la poesía que está inmiscuida en la existencia cotidiana y que sorprende al joven poeta es testimonio del surrealismo que permea nuestra existencia, fruto de condiciones concretas en la materialidad de la producción, en la organización política, en la experiencia de relación económica, cultural y política con otros pueblos, particularmente con Occidente, y es por eso
que en el plano de la filosofía social se debe hacer la pregunta por el ser de una sociedad. Y Octavio Paz, ganador del Premio Nobel de Literatura, en su obra El laberinto de la soledad, se pregunta por el ser de los países latinoamericanos, el ser de Latinoamérica. Latinoamérica no puede considerarse exclusivamente indígena, no puede volver a una identidad únicamente indígena o únicamente africana, tampoco debe considerarse española u occidental únicamente, olvidando sus raíces ancestrales, sino que siendo hija del mestizaje, de esa síntesis entre la cultura europea y la cultura ancestral de los indígenas y de los esclavos africanos, hay una cierta responsabilidad de los escritores y de los filósofos, así como de los artistas en general, latinoamericanos, definir el ser colectivo desde la filosofía, desde las categorías del pensamiento racional filosófico, conceptual filosófico, desde la creación literaria, como en el boom latinoamericano, a través de la literatura de Gabriel García Márquez, se representa elementos que pueden definir nuestro ser, en tanto que son elementos que describen nuestra experiencia vital, nuestra relación con la vida y la muerte, incluso nuestras experiencias históricas, desde la representación de la futilidad de la guerra en la figura del coronel Aureliano Buendía, aficionado a crear pescaditos de oro mientras se embarcaba en guerras contra los conservadores, participando en el bando de los liberales sin siquiera saber por qué, hasta la representación del dictador en el otoño del patriarca, pasando por la crítica aguda al fanatismo católico que encontramos en Del amor y otros demonios, en torno a la posible posesión demoníaca de Sierva María de todos los ángeles. También en otras novelas, desde Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, hasta Isabel Allende, encontramos en la literatura intentos de dar cuenta de esa experiencia existencial de nuestros pueblos que nos acerca a una definición del ser. En la filosofía de la liberación de Dussel, que tiene una base marxista en el componente económico, explica el capitalismo desde el materialismo histórico de Marx, pero al mismo tiempo utiliza categorías de la filosofía de Manuel Levinas para explicar las complejas dinámicas del colonialismo desde el punto de vista de la interacción entre una totalidad que tiene el control de los medios de producción, una totalidad que fruto de procesos históricos como el colonialismo se empodera y niega el ser de esas alteridades a las que somete, a las que subyuga, el ser negado del otro en el plano de la cultura. Y en el arte hay diferentes expresiones, diferentes movimientos, el surrealismo latinoamericano, entre otros, que tratan de definir el ser y de responder a esa pregunta que plantea Octavio Paz en El laberinto de la soledad respecto a la esencia de lo que somos como un pueblo fruto del mestizaje y fruto de unos procesos históricos que tienen una particularidad y una singularidad que le da una riqueza y una fertilidad enorme al pensamiento y al arte que se produce en la periferia, concretamente en Latinoamérica. Si pensamos en la obra de García Márquez en el horizonte de la tarea de constituir el ser desde la literatura, el arte y la filosofía, podemos ver en obras como Del amor y otros demonios una representación literaria muy hermosa, pero también muy reveladora de la consecuencia en el plano cultural del colonialismo, porque en el fondo Del amor y otros demonios es una crítica contundente al dogmatismo católico. Y es que esta novela surge cuando el joven Gabriel García Márquez, que en ese momento trabajaba como periodista, es enviado a cubrir la noticia de la exhumación de unos restos en un convento. Y cuando acude al convento, ve que están sacando de las criptas los restos de un virrey del Perú, los restos de un criollo con su amante, y particularmente ve que están sacando los restos de una niña que había sido sepultada con el nombre de Sierva María de todos los ángeles. Y cuando abren la cripta, brota cabello resplandeciente como el cobre, que mide 22 metros con 11 centímetros. El cabello de la niña que había sido sepultada durante siglos en el convento medía, cuando exhumaron sus restos, según García Márquez, 22 metros con 11 centímetros. Y el obrero que estaba dirigiendo la exhumación le dijo a García Márquez que el cabello crece 2 centímetros por mes,
para los cadáveres y a García Márquez le pareció un buen promedio para 200 años. Cuando exhumaron los restos de Sierva María de todos los ángeles, su cabellera resplandeciente como el cobre medía 22 metros con 11 centímetros y a partir de esa experiencia que convirtió en un testimonio periodístico, García Márquez tuvo la idea para escribir Del amor y otros demonios. Del amor y otros demonios comienza con un perro infectado de rabia que irrumpe en la plaza general de la ciudad a morder a todo el que se le atraviese y muerde a Sierva María de todos los ángeles, hija de un marqués. El marqués inicialmente y su esposa Bernarda, la madre de la niña, no se preocupan mucho porque primero tenían una relación caracterizada por la ausencia y la ruptura con su hija. El marqués y Bernarda le encomendaron la crianza de la niña a las sirvientas africanas y rara vez interactuaban con la niña, que había aprendido varios idiomas africanos y hasta se había otorgado un nombre africano y no se relacionaba mucho con las personas de raza blanca. A pesar de que la niña era blanca, se comportaba como una africana. Y en segundo lugar, el perro que había mordido a 5 personas, incluyendo a Sierva María de todos los ángeles, no parecía haber causado un brote de rabia. Sin embargo, cuando comenzaron los primeros casos, el papá de Sierva María de todos los ángeles ve como a un mendigo que se le había paralizado la mitad del cuerpo y la otra mitad se le había infundido una fuerza extraordinaria, por lo cual tuvieron que amarrarlo y dejarlo morir porque había sido contagiado con rabia. Se preocupa porque sabe que Sierva María fue mordida por el perro en el tobillo. Entonces se encuentra en el camino a un médico que se encontraba reposando sobre el cadáver de su caballo y se lleva al médico en su carruaje y entabla amistad con este médico que había sido echado de Portugal. Era un médico judío porque tenía unos métodos bastante inusuales, poco ortodoxos, y convence a que el médico vaya a examinar a Sierva María. El médico examina a Sierva María, no le encuentra síntomas, pero le aconseja al marqués que le aplique una terapia de la felicidad. Entonces el marqués comienza a relacionarse más con su hija y se da cuenta de cuánto ama a su hija, la lleva a diferentes paseos, le trata de comprar distintas cosas y pese a esa terapia de la felicidad que acerca al marqués y a Sierva María de todos los ángeles, los síntomas de la rabia afloran y la niña comienza a convulsionar y el médico inicialmente declara que aunque los síntomas son graves, la niña no ha empeorado lo suficiente como para decir que es un caso perdido. Sin embargo, enterándose de que la niña está sufriendo de convulsiones por las malas lenguas del pueblo, el obispo convoca al marqués y le dice que la niña en realidad está poseída por un demonio. Entonces tenemos el diagnóstico del médico que sabe que es rabia porque el perro la mordió, pero aunque convulsiona y aunque presenta diversos síntomas, por ejemplo una úlcera inflamada en el tobillo donde fue mordida por el perro, no se encuentra tan mal como las otras personas víctimas del perro que murieron de la rabia y a las que no se les pudo hacer nada para salvarlas. Pero el obispo insiste en que se trata de una posesión demoníaca y el marqués, temiendo la salud de su hija, termina cediendo a la influencia del obispo y lleva a la hija a un convento donde es recluida bajo la excusa de que se le va a hacer un estudio para determinar si realmente está poseída por un demonio o si simplemente está sufriendo de los síntomas de la rabia. La niña es recluida en una celda en el convento, embarrada con su propio estiércol, en condiciones deplorables, amarrada a una cama, y comienzan a ocurrir distintos fenómenos sobrenaturales. En el convento crecen repentinamente las flores en el jardín, mueren animales que llevaban décadas viviendo en el convento. Cuando las monjas le van a quitar las pulseras y los collares africanos que le habían dado las esclavas a la niña se enfurece, muerde a las monjas, les araña la cara y en una ocasión la abadisa del convento escucha a la niña cantando con una voz angelical y cuando la descubre embarrada en su propio excremento, la niña la ataca, entonces terminan atándola, amarrándola en su celda solitaria en el convento. Solo hay otra monja recluida que asesinó a una mujer
y está acompañando en ese cautiverio ultracatólico, confinada en el convento, a la niña Sierva María de todos los ángeles. El obispo le encomienda la investigación para determinar si Sierva María de todos los ángeles efectivamente está poseída por un demonio a Cayetano de Lauria, que era un sacerdote aficionado a la lectura, leía 14 horas al día y era uno de los 3 opcionados para viajar a la biblioteca del Vaticano. Cayetano de Lauria asiste al convento, ve a la niña y comienza a pensar, después de escuchar los testimonios de las monjas, que esos acontecimientos sobrenaturales, ocurre un eclipse, por ejemplo, esos acontecimientos sobrenaturales responden quizá a un acto de Dios y que no todo debe verse como el resultado de una posesión demoníaca. De Lauria sueña con Sierva María de todos los ángeles y la ve comiendo uvas de un árbol, pero sabe que al final de ese árbol se encuentra la muerte. Entonces la niña va comiendo uva por uva y cuando acabe las uvas se encuentra la muerte. Por eso la niña no tiene prisa mientras está comiendo las uvas. Tiene una experiencia sobrenatural estando en la oficina del obispo. Después de haber leído varias horas se queda dormido y dice en voz alta: Dios salva a esta niña. Y de repente ve a la niña cambiando las flores del jarrón de la oficina y cuando despierta ve unos pétalos en el suelo. Conforme avanza la historia, Cayetano de Lauria va descubriendo que cada vez se apiada más de la niña y quiere a toda costa demostrar que no está poseída por un demonio. La niña, sin embargo, no le presta ninguna atención a Cayetano de Lauria. En una ocasión incluso le escupe, pero Cayetano de Lauria, que comenzaba a enamorarse de Sierva María de todos los ángeles, siente un enorme placer cuando ella le escupe en la cara. Entonces pone la otra mejilla para que ella le siga escupiendo y finalmente ella, que se encuentra en una terrible condición física porque ha estado amarrada, sometida a un cautiverio en condiciones infrahumanas, cede a un fenómeno que las monjas interpretan como una posesión demoníaca porque comienza a hablar en otras lenguas, pero hay que recordar que de niña había aprendido varias lenguas africanas, incluso mejor que las negras que trabajaban al servicio de su padre. Comienza a hablar en múltiples lenguas extrañas y su cabello reluciente como el cobre se encrespa como los cabellos de Medusa, y en ese momento Cayetano de Lauria saca su crucifijo y le ordena a la bestia Belcebú salir de ese cuerpo. Cayetano de Lauria, sin embargo, se empeña en afirmar que la niña no está poseída por demonios incluso después de esa experiencia, y termina acercándose cada vez más a la niña hasta que consigue que la niña baje la guardia, porque la niña era bastante agresiva cuando se encontraba alrededor de personas blancas y únicamente hablaba, pero en las lenguas africanas que había aprendido cuando se encontraba en la presencia de negros. Esta historia de amor entre Cayetano de Lauria y Sierva María de todos los ángeles, que tiene un triste y trágico final, revela el impacto que tuvo en la consolidación de la identidad de nuestros territorios, de nuestros países latinoamericanos, la religión católica, la manera en la que la autoridad de la Iglesia, sumamente autoritaria y con ese despotismo propio de la Inquisición, llevó a la muerte injustamente a tantas personas acusadas de brujas, acusadas de estar poseídas por demonios, cuando en la mayoría de los casos simplemente se trataba de comportamientos que iban en contra de las excesivas prohibiciones nihilistas, diría Nietzsche, que imponía la Santa Iglesia. Y en el caso del personaje de Sierva María de todos los ángeles, la niña que sufría los síntomas de la rabia y que simplemente no confiaba en las personas blancas y se jactaba de una picardía que tomaba ventaja del hecho de que todo el mundo a su alrededor pensaba que estaba poseída por una legión de demonios, y ella utilizaba ese hecho para burlarse de los demás. Simplemente por eso la Iglesia consideró, el obispo declaró que estaba poseída por demonios y por eso fue recluida en el convento, donde tuvo que soportar condiciones terribles hasta que acaba muriendo. Su cabello le vuelve a crecer después del último exorcismo a la que es sometida, luego de que Cayetano de Lauria no puede meterse a la celda en donde se encuentra en el convento porque la había estado visitando en secreto y termina enamorándose de ella y ella de él. Y la manera en la que las personas de piel blanca en esa época, siglo XVIII, veían todas las creencias de los africanos como sinónimo de la adoración a Satanás, como algo satánico que debía ser exorcizado, que debía ser eliminado.
nos da a entender esa difícil consecuencia del colonialismo en el plano cultural, no solo la explotación de los esclavos, sino también los epistemicidios de los que habla Grossfogel y la imposición de una religión intolerante, nihilista, que degrada al ser humano en toda su condición, en todo su esplendor, y que consideraba las milenarias tradiciones culturales y creencias religiosas de los negros y de los indígenas como sinónimo de la adoración del diablo. Eso lo hemos representado en la actitud de las personas desde el Marqués hasta el propio Cayetano de Lauria al principio, antes de enamorarse de la niña, y en el obispo y en la mayoría de la gente que interactúa con ella, con Sierva María de todos los ángeles. Ella es la víctima que retrata el impacto tenido en la consolidación del ser, la religión católica con su dogmatismo, con su nihilismo, con su desprecio del amor, que llega a ser considerado junto a otras pasiones como demoníaco. El amor es el demonio que descubre Cayetano de Lauria.